Esa cena se suponía que sería otra comida familiar tranquila. De esas en las que todos fingimos que nada ha estado hirviendo durante años hasta que una frase descuidada finalmente rompe la superficie. Soy Hallie Moore, arquitecta en Raleigh, Carolina del Norte. Y durante casi toda mi vida me han comparado con mi hermana de formas que hacían que incluso respirar cerca de mis padres se sintiera como una competición en la que nunca me inscribí. Mientras la mesa se llenaba de conversación, Tessa hablaba emocionada de su último contrato, un modesto proyecto de interiores que sonaba más a exposición de estudiantes que a gran logro. Aún así, cada palabra que salía de su boca arrancaba aplausos de mamá y papá. Se inclinaban hacia adelante, preguntando por colores, materiales, su visión. Yo miraba en silencio, dejando que sus voces se mezclaran con el zumbido de la luz de la cocina. Entonces mamá sonrió al otro lado de la mesa y dijo algo que hizo que el aire se sintiera más frío. Papá lo repitió, con tono orgulloso pero cortante. Ojalá fueras aunque fuera una mínima parte de tu hermana. Las palabras cayeron más pesadas de lo que probablemente pretendían. Empujé mi silla hacia atrás con calma, asegurándome de que cada movimiento fuera deliberado. Entonces ella estará encantada de saber que a partir de ahora va a empezar a pagar alquiler por esta casa. Por un momento, nadie respiró. Tessa se atragantó con el vaso, tosiendo con violencia mientras el agua le caía por la muñeca. A mamá se le puso la cara blanca y papá parecía haber olvidado cómo hablar. Los tenedores tintinearon contra platos que nadie tocó. Ese fue exactamente el segundo en que el suelo bajo nuestra familia empezó a moverse, aunque ellos aún no lo supieran. Esa noche todo cambió. ¿Alguna vez te han comparado con alguien a quien quieres? Como si tu valor dependiera de su sombra. Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber si alguna vez te has sentido igual. 5 años antes, las cenas familiares eran más predecibles que el tiempo. Por entonces todavía intentaba demostrarme a mí misma que el trabajo duro podía hablar más alto que el favoritismo. Acababa de empezar a construir mi carrera como arquitecta en Raleigh, equilibrando plazos de diseño con la esperanza callada de que algún día mis padres me vieran por quien era y no por quien no era. Mi familia vivía una vida cómoda de clase media. Mi madre, Ruth, adoraba planear cada comida de fin de semana como si fuera una pequeña fiesta. Mi padre, Warren, se enorgullecía de mantener las mismas tradiciones que habían definido nuestra casa durante años. Mi hermana Tessa trabajaba como diseñadora de interiores y tenía una lista interminable de historias sobre sus clientes y proyectos. Todos los sábados por la noche nos reuníamos alrededor de la misma mesa de roble. La conversación siempre seguía el mismo ritmo. Mamá preguntaba a Tessa por su último proyecto. Papá se inclinaba impresionado y el aire se llenaba de elogios. Palabras como ambiciosa, talentosa y dotada flotaban tanto por la mesa que se convirtieron en parte del papel pintado. Aprendí muy pronto que el silencio era más fácil que intentar competir con una perfección que ya tenía público. Siempre que mencionaba mi propio trabajo diseñando planos de viviendas asequibles o quedándome hasta tarde en la empresa, los ojos de mamá se desviaban hacia el reloj de la cocina y papá emitía un MMH, educado antes de cambiar el tema de nuevo al progreso de Tessa. No era cruel. Era habitual. Admiraban lo que podían ver y entender, y la arquitectura para ellos era demasiado abstracta para impresionar. Empecé a construirme mi propia rutina. Alquilé un pequeño apartamento en el centro, lo llené de bocetos y maquetas que nunca salían de mi mesa de dibujo. Mis días eran silenciosos pero llenos, moldeados por largas horas y la satisfacción de crear algo tangible. No asistía a todas las cenas, usando el trabajo como excusa, pero una parte de mí sabía que también era autoprotección. Cada comida perdida era un pequeño acto de rebeldía disfrazado de responsabilidad. Con el tiempo, la distancia entre nosotros se convirtió en una especie de seguridad. Tessa seguía enviándome mensajes alegres invitándome a sus exposiciones de diseño o a brunches con sus compañeros, pero yo casi nunca iba. Cada evento parecía otro escenario donde ella brillaba bajo la atención familiar y yo hacía de suplente invisible. Dejé de intentar cerrar la brecha porque cada intento se sentía como estar delante de una puerta cerrada con llave y fingir que no me daba cuenta de que faltaba la llave. Mamá llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba, aunque su tono siempre llevaba recordatorios sutiles. Decía cosas como, Tessa está avanzando mucho. Oh, podrías aprender algo de su empuje. Aprendí a no reaccionar. Le decía que me alegraba por Tessa y quizá una parte de mí lo decía en serio. Ya no me quedaban ganas de pelear. Papá era el más callado, pero su silencio hablaba igual de fuerte. De vez en cuando preguntaba por mis proyectos, pero su interés se desvanecía en cuanto las respuestas se volvían técnicas. Entonces comprendí que la aprobación en nuestra familia tenía menos que ver con el éxito y más con la actuación, con lo ruidoso que pudiera celebrarse. Aún así, intenté creer que algún día se darían cuenta.
Tal vez visitarían uno de mis edificios o leerían un artículo sobre un proyecto en el que había colaborado. Tal vez el orgullo pudiera existir en silencio como el mío. Pero a medida que pasaban los años, su admiración por Tessa solo se hacía más profunda y mi independencia se fue convirtiendo lentamente en distancia. Aprendí a dejar de esperar que el equilibrio cambiara. Era más fácil construir muros hechos de trabajo que seguir de pie en habitaciones donde nunca me veían de verdad. Una noche tarde, mi móvil no paraba de vibrar. Casi lo ignoré pensando que era otra notificación atrasada del trabajo, pero en la pantalla aparecía «Mamá llamando». Cuando contesté, su voz temblaba de una forma que nunca había oído. Dijo, «Papá hizo una mala inversión y el banco amenaza con quitarles la casa». Las palabras salían a trozos, entrecortadas y temblorosas. Me senté en el borde de la cama, todavía medio vestida de trabajo, intentando entender qué había pasado. Necesitaban dinero inmediatamente. En ese momento había estado ahorrando para un pequeño apartamento propio. Años de noches largas y presupuestos cuidadosos por fin me habían acercado a poder dar la entrada. Escuchando el pánico de mamá, aquel plan se sintió egoísta y lejano. No dudé. En una hora transferí casi todos mis ahorros a su cuenta. Ella lloró de alivio, prometiendo que papá me lo devolvería en cuanto todo se estabilizara. A la mañana siguiente, papá llamó para darme las gracias. Su voz era serena pero cansada. Admitió que había confiado en el socio equivocado y lo había perdido casi todo en un negocio inmobiliario que no llegó a nada. Me aseguró que era temporal, que las cosas darían la vuelta pronto. Quiz Creole. Me dije que solo era un bache, de los que todas las familias pasan. Pasaron semanas. Volví a mi rutina habitual, aunque la vista de mi cuenta de ahorros vacía me perseguía en silencio. No se lo conté a nadie, ni a mis compañeros, ni siquiera a mi amiga más cercana, porque una parte de mí sentía que ayudar a la familia era simplemente lo que hacen las personas decentes. Aún así, las llamadas desde casa se hicieron más frecuentes. Al principio solo eran controles, pequeñas actualizaciones de cómo lo llevaban. Pero una noche mamá volvió a llamar, esta vez con tono más suave. Dijo que el banco necesitaba un pago adicional para aplazar el embargo. Solo un poco más, susurró casi disculpándose. Oí a papá de fondo insistiendo en que este era el último obstáculo antes de que todo mejorara. Miré la hoja de cálculo en mi portátil donde tenía cuidadosamente trazados mis planes financieros y sentí que todos los números se volvían borrosos y sin sentido. Esa noche transferí otra suma grande. Después de eso dejé de contar cuánto había dado. Lo que importaba era que la casa seguía a su nombre. Durante un tiempo sonaron más ligeros, incluso alegres. Pero el peso de esas decisiones empezó a posarse sobre mí. Cada vez que miraba anuncios de apartamentos, la idea de volver a empezar de cero económicamente parecía imposible. Unos meses después recibí una llamada del propio banco. El representante dijo que la hipoteca familiar seguía en revisión y preguntó si estaría dispuesta a actuar como avalista para evitar el desahucio. Dudé. Una cosa era enviar dinero, otra poner mi nombre en un documento legal. Cuando se lo mencioné a mamá, dijo con suavidad, «Solo es papeleo, Hallie. Tú eres la responsable. Necesitamos tu firma para que nos tomen en serio». Sus palabras apretaron esa parte de mí que todavía buscaba su aprobación. Contra mi buen juicio, fui a la sucursal y firmé los papeles. El empleado me felicitó por ayudar a preservar el hogar de mi familia. Sonreí débilmente, sin darme cuenta de que la tinta de ese formulario me ataría a sus decisiones más fuerte de lo que podía imaginar. Después no se lo conté a nadie. Mis amigos hablaban a menudo de vacaciones, muebles nuevos o ahorros para la jubilación, y yo asentía fingiendo compartir su entusiasmo. Por dentro seguía calculando intereses y calendarios de devolución. Me convencí de que el sacrificio era amor, de que algún día mis padres se recuperarían y todos nos reiríamos de la temporada difícil que habíamos sobrevivido juntos. Todavía no entendía que lo que yo veía como lealtad para ellos era simplemente algo esperado. Esa cena del viernes se suponía que sería normal. No había ido a casa en varios meses, en parte por el trabajo y en parte porque cada visita dejaba un residuo de agotamiento que ningún descanso podía arreglar. Aún así, cuando mamá llamó a principios de semana diciendo que significaría mucho si iba, acepté. Llegué al atardecer temprano llevando una botella pequeña de vino como ofrenda de paz. La casa parecía la misma, pero algo en el ambiente se sentía ensayado, como si todos hubieran estado esperando público. En la mesa, Tessa ya estaba contando animadamente una historia sobre su último proyecto. Acababa de firmar un contrato para rediseñar una pequeña oficina corporativa. Era un acuerdo modesto, pero la forma en que mamá se inclinaba hacia adelante y papá sonreía hacía que pareciera que la habían nombrado arquitecta del siglo. Elogiaban su creatividad, su determinación, su sentido para los negocios.
Cada cumplido aterrizaba con un eco silencioso que llenaba los espacios donde debería haber vivido la conversación. Sonreí educadamente, cortando mi comida en silencio. Por un momento pensé que podría sobrevivir la velada fundiéndome con el fondo. Pero entonces mamá se giró hacia mí, su tono cambió a algo afilado pero casual. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Las palabras dolieron, no porque fueran nuevas, sino porque se dijeron como si la pregunta tuviera una respuesta que todos ya sabían menos yo. Alcé la vista intentando leer su cara, pero ella seguía sonriendo, ajena a la pequeña grieta que su comentario había causado. Entonces papá añadió su voz, calmado pero firme. Ojalá fueras aunque fuera una fracción de tu hermana. La mesa quedó en silencio medio segundo, aunque pareció más tiempo. Dejé el tenedor con cuidado, la mano firme a pesar del pulso en mis oídos. Los años de morderme la lengua me habían dejado solo un resentimiento silencioso que ahora exigía ser dicho. Los miré directamente y dije, entonces ella estará encantada de saber que a partir de ahora va a empezar a pagar alquiler por esta casa. La frase cortó el aire como el crujido de un cristal que se rompe. Tessa se atragantó con la bebida, tosiendo con violencia mientras el agua le caía en el plato. A mamá se le drenó el color de la cara, la boca ligeramente abierta como para protestar, pero no salió sonido. Papá me miró fijamente, los ojos muy abiertos, su seguridad derrumbándose en silencio. Empujé la silla hacia atrás despacio. El sonido del roce llenó la habitación más fuerte que cualquier discusión. Me puse de pie, me alicé la chaqueta y los miré una última vez. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso Tessa, todavía agarrando la servilleta, parecía atónita, atrapada entre la confusión y la culpa. Me giré y salí. Mis pasos resonaron en el pasillo, firmes y deliberados. La puerta principal se cerró con un clic detrás de mí, amortiguando cualquier palabra que pudiera haber venido después. No esperé a descubrirlo. Sabía que si me giraba aunque solo fuera un segundo, me arrastrarían de nuevo al mismo ciclo de disculpas y explicaciones que había definido a nuestra familia durante años. Mientras me alejaba en el coche, la casa se hacía más pequeña en el retrovisor hasta desaparecer por completo. La noche afuera estaba tranquila, pero dentro algo se había movido para siempre. Por primera vez, no era la hija callada que mantenía la paz para todos los demás. Por fin había dicho lo que tenía que decirse. Y aunque el silencio que siguió fue pesado, era mío para quedármelo. En las semanas siguientes, nadie llamó y yo tampoco. El silencio entre nosotros era denso, no enfadado, simplemente hueco. Me dije que era temporal, que necesitaban tiempo para enfriarse. Pero en el fondo sabía que era otra cosa. Un reconocimiento callado de que el equilibrio por fin había cambiado. Por una vez, no era yo la que tendía la mano para hacer las paces. Empecé llamando al banco. La mujer al otro lado sonó sorprendida cuando pedí retirar mi nombre de los documentos de aval. Expliqué que mi responsabilidad financiera ya no era válida y que cualquier conexión entre mis cuentas personales y la hipoteca de mis padres tenía que terminar. Fueron necesarias 3 reuniones distintas, 2 consultas legales y una firma incómoda para cortar ese lazo. Cuando llegó la confirmación final por correo, guardé los papeles ordenadamente en una carpeta etiquetada «cerrado». Era una extraña clase de libertad, inquieta, pero real. En el trabajo me lancé a los proyectos con una concentración que no sentía desde hacía años. Mi empresa acababa de conseguir un gran contrato de desarrollo urbano y me asignaron liderar uno de los equipos de diseño. Las horas eran largas, pero llenaban el silencio que llevaba a casa cada noche. Cuanto más trabajaba, más se levantaba el peso de la sombra de mi familia. Por primera vez, mi éxito no necesitaba ser validado por nadie más. Una tarde, mientras revisaba planos en una cafetería cerca de la oficina, me encontré con Lie Collins, una excompañera que había dejado la empresa 2 años antes. Siempre había sido una de las pocas personas que me entendía más allá de la charla y los informes de trabajo. Charlamos un rato antes de que la conversación inevitablemente derivara hacia la familia. Cuando dudé, dijo en voz baja, «No les debes tu paz solo porque sean tus padres». Miré mi café, sin saber cómo responder. Añadió, «Si nunca te respetaron, nunca lo harán. Deja de prenderte fuego para mantenerlos calientes». Sus palabras se quedaron conmigo más tiempo del que esperaba. Esa noche las repetí en mi cabeza una y otra vez hasta que dejaron de ser consejo y se convirtieron en verdad. Fue la primera vez que alguien dijo en voz alta lo que yo tenía demasiado miedo de pensar. Las semanas se convirtieron en meses. Dejé de enviar dinero a casa. La primera vez que no transferí la cantidad habitual, me temblaron las manos como si estuviera rompiendo una regla no escrita. Pero no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni enfrentamiento. El silencio fue extrañamente liberador.
Empecé a pasar los fines de semana haciendo senderismo, cocinando para mí, incluso viajando cortas distancias, cosas simples que antes se sentían como lujos. La vida era más tranquila, pero por fin me pertenecía. Entonces una mañana recibí un mensaje de una compañera de trabajo. ¿Estás bien? He visto algo en internet. Se me cayó el estómago. Abrí el móvil y vi una publicación circulando en grupos locales de la comunidad. Era de la cuenta de Tessa. El texto decía: algunas personas olvidan de dónde vienen. Cuando tu propia hermana abandona a tus padres después de que ellos la salvaran incontables veces, empiezas a cuestionarte qué significa siquiera la familia. Adjuntaba una foto sonriente de nuestros padres delante de la casa que una vez luché por salvar. No comenté. No me defendí. Las ganas de explicarme habían muerto en algún punto entre el agotamiento y la aceptación. Quienes me conocían no necesitaban pruebas. Quienes no, nunca lo creerían de todos modos. Cerré la aplicación y volví al trabajo. Esa tarde me senté junto a la ventana de mi apartamento, viendo las luces de la ciudad difuminarse en un brillo suave. El mundo de fuera seguía moviéndose, indiferente a mis batallas privadas. Era extraño como el silencio, que antes dolía tanto, ahora podía sentirse como una forma de sanación. Por fin había dejado de disculparme por elegirme a mí misma. 2 meses después empezaron a llegar los mensajes. Al principio eran cortos y educados, como si mamá estuviera probando el agua. Este mes lo estamos pasando un poco mal. ¿Puedes ayudar solo una vez? El siguiente llegó unos días después, más directo. Sabes que la salud de tu padre no está muy bien, ¿verdad? Luego, al no responder, el tono cambió por completo. El tercer mensaje llegó tarde por la noche y decía: no puedo creer lo fría que te has vuelto. Después de todo lo que hicimos por ti, así es como nos lo pagas. Miré la pantalla mucho rato, las palabras se fueron borrando hasta que dejaron de significar nada. En una semana pasó de mensajes a correos electrónicos. Párrafos largos llenos de culpa, acusación y decepción. Cada línea parecía diseñada para herir, para arrastrarme de nuevo al papel del que había escapado. No contest. No podía. Había aprendido que el silencio a veces es el único idioma que no termina en arrepentimiento. Entonces llegó el día en que papá apareció en mi oficina. La recepcionista me avisó, su voz dudosa. Hay un hombre aquí preguntando por ti. Dice que es tu padre. Se me hundió el corazón. Cuando salí al vestíbulo, él ya estaba paseando, la mandíbula tensa. Sus primeras palabras no fueron saludos. ¿Te das cuenta siquiera de lo que le estás haciendo a esta familia? Lo dijo lo bastante alto para que algunos compañeros cercanos miraran. Le pedí que bajara la voz, pero no lo hizo. Te has vuelto egoísta, Hallie. Completamente desagradecida. Te educamos mejor que esto. Sentí el calor de la humillación subiéndome por el cuello. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta murmurando: te arrepentirás cuando no te quede nadie. Después de que se fuera, empezaron los rumores. Las oficinas tienen su propio ritmo de cotilleo, lo bastante bajo para fingir inocencia, lo bastante alto para ser oído. Noté miradas intercambiadas cerca de la sala de descanso, voces bajas en el pasillo. La pena era peor que el juicio. A la mañana siguiente, Tessa publicó algo en redes. El texto decía: algunas personas solo se preocupan por sí mismas sin importar cuánto haya hecho la familia por ellas. No mencionaba mi nombre, pero no hacía falta. La foto adjunta era de nuestros padres sentados en el porche con cara cansada y triste. En horas tuvo docenas de me gusta y comentarios, gente elogiándola por ser la buena hija. Compañeros que apenas conocía empezaron a mirarme distinto. Algunos incluso me dejaron de seguir. Era asombroso lo rápido que una fractura privada se convertía en entretenimiento público. A la hora de la comida, Lee Collins, mi amiga y excompañera, me encontró sentada sola en el patio. Había visto la publicación. Claro. No te mereces esto, dijo suavemente. Están intentando hacerte sentir culpable por salvarte a ti misma. Quise estar gubernamental, pero el nudo en el pecho era demasiado apretado. Conseguí una sonrisa débil y dije: no, esta vez lo arreglo yo. Esa tarde, después de que todos se fueran de la oficina, me quedé. La ciudad fuera de las paredes de cristal zumbaba con vida, pero apenas la oía. Abrí el cajón de archivos y saqué la carpeta etiquetada Documentos de la propiedad. Mis manos ya no temblaban como antes. Extendí los papeles sobre el escritorio, la escritura, los extractos de la hipoteca, los contratos notariados. Cada documento llevaba solo mi nombre. Yo había pagado los impuestos. Yo había firmado los contratos. Yo había evitado el embargo cuando nadie más movió un dedo.
Por primera vez en meses, la rabia reemplazó al dolor. No era la rabia que quema sin control, sino la que aclara todo. Habían tomado mi silencio por debilidad, mi bondad por obligación. La humillación, los rumores, incluso las burlas en redes, ya no importaban tanto. Lo que importaba era la verdad, y por fin la tenía en mis manos. Recogí los papeles, los guardé de nuevo en la carpeta y la cerré con llave. La decisión que se formaba dentro de mí no era impulsiva. Era calmada, deliberada, del tipo que solo llega después de haber estado callada demasiado tiempo. Si querían jugar esto en público, quizá la verdad también pertenecía allí. Un sábado cálido por la tarde, Tessa organizó una fiesta para celebrar lo que llamó su nuevo hito. El lugar era un salón de paredes de cristal en el centro de la ciudad, iluminado con luces doradas que se reflejaban en copas de champán y mármol pulido. Invitados con trajes elegantes y vestidos de noche llenaban la sala, y las cámaras retransmitían en directo cada momento de su triunfo cuidadosamente escenificado. Tessa estaba cerca del podio, el pelo perfectamente peinado, con un vestido blanco de satén que brillaba bajo las arañas. El fondo detrás de ella decía, de la lucha al éxito, un viaje de resiliencia. Llegué sin avisar, vestida con un sencillo vestido negro que se fundía con los bordes discretos de la multitud. Las conversaciones se apagaron momentáneamente cuando la gente giró la cabeza. Sentí su curiosidad mientras susurraban, reconociéndome no como invitada, sino como un fantasma de una historia que Tessa ya había reescrito. En la mano llevaba una sola carpeta, la misma que había descansado meses en el cajón de mi escritorio, con los papeles de la hipoteca, los recibos de pago y las escrituras. La voz de Tessa resonaba por el salón, cálida y teatral. Todo éxito empieza con la familia, dijo a las cámaras. No estaría aquí sin su apoyo infinito. Vi a mamá y papá sentados en primera fila, los dos sonriendo orgullosos, la imagen perfecta de la devoción parental. El público aplaudió. La cámara del directo recorrió la sala, captando la sonrisa confiada de Tessa. Avancé, abriéndome paso entre el suave murmullo, mis tacones resonando contra el suelo. Cuando llegué al borde del escenario, el presentador, confuso pero educado, se inclinó para preguntar quién era. Le entregué la carpeta y dije, pon esto en su lugar. Mi voz no fue alta, pero llegó lejos. Un murmullo recorrió al público. La sonrisa de Tessa vaciló cuando la pantalla grande detrás de ella parpadeó. Apareció un documento. El acuerdo hipotecario escaneado. Líneas de texto llenaron la pantalla. Propietaria, Hallie Moore. Luego vinieron los recibos uno tras otro, cada uno con sello, pagado completo, y mi firma al pie. La cámara hizo zoom automáticamente mientras el proyector pasaba las pruebas. Los susurros se extendieron por la sala como una ola rompiendo a cámara lenta. Tessa se quedó helada. La tarjeta con su discurso resbaló ligeramente de su mano. Esto no es. Empezó, pero las palabras tropezaron. Mamá miró hacia su regazo, la cara sin color. Papá apretó los labios, los ojos fijos en el suelo. El silencio era asfixiante, tan absoluto que incluso el tintineo de las copas se detuvo. Miré a Tessa, la voz calmada pero firme. El éxito construido sobre mentiras nunca dura. Por un momento, la frase pareció quedarse suspendida en el aire como humo. Nadie aplaudió. Nadie se movió. La cámara del directo siguió grabando, capturando la quietud cruda, una escena que nadie podría editar después. Me giré y empecé a caminar hacia la salida. El sonido de mis pasos llenó el espacio que deberían haber ocupado los aplausos. Detrás de mí oí el leve regreso de los susurros, mezcla de incredulidad y comprensión. No more atrás. No quedaba nada que recuperar, ninguna disculpa que hiciera la verdad más limpia. Fuera, el aire de la noche era cálido y tranquilo. El ruido de la ciudad se sentía lejano, casi misericordioso. Me detuve un momento bajo la suave luz de la farola, exhalando profundamente. Durante años me habían definido por lo que regalaba: mi tiempo, mi dinero, mi paz. Esa noche había recuperado algo mucho más valioso: mi voz. Pasaron semanas y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. El video de esa noche se extendió por redes más rápido de lo que podía imaginar. No fue mi intención humillar a nadie públicamente, pero la verdad tiene su manera de encontrar audiencia. Al final de la semana, las mismas personas que habían elogiado a Tessa por su resiliencia empezaron a borrar sus comentarios. Sus patrocinadores retiraron sus ofertas en silencio, y la empresa de diseño de interiores que la había nombrado su estrella emergente quitó su foto de la web. Perdió su contrato más grande en días y pronto le siguieron otros. Mamá y papá enfrentaron su propio ajuste de cuentas. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas.
Los vecinos que una vez admiraban a sus hijas perfectas ahora susurraban sobre orgullo y engaño. Vendieron la casa, la misma que yo había salvado, y se mudaron de Raleigh en silencio, sin dejar dirección. No sentí alegría al saberlo, solo un extraño vacío como ver cómo una tormenta finalmente se despeja después de haber destruido todo a su paso. Mientras tanto, yo empecé de nuevo. Me mudé a Nueva York donde nadie conocía la historia y abrí mi propio estudio de arquitectura. Al principio era pequeño, una sola habitación encima de una floristería en Brooklyn, pero era mío. Mi primer cliente fue una pareja que reconstruía su casa después de un incendio. Recuerdo estar en el espacio a medio terminar, la luz del sol derramándose sobre la madera desnuda, dándome cuenta de que construir algo a partir de ruinas ya no era solo mi profesión. Era mi vida. Meses después, una periodista de una revista de lifestyle me contactó para una entrevista. El titular decía, Hallie Moore sobre la independencia y el poder del autorrespeto. No hablé de mi familia. En vez de eso, hablé de límites, de cómo la gente confunde el silencio con debilidad y de cómo elegir la paz no significa rendirse. El artículo se hizo viral por todas las razones correctas esta vez. Cuando terminó la entrevista, la redactora me preguntó off the record, ¿crees que algún día se disculparán? Sonreí, no con amargura, solo con sinceridad. El respeto no viene de las disculpas, dije. Viene de los límites. A veces, cuando camino por mi estudio de noche, las luces de la ciudad reflejándose en las paredes de cristal, pienso en lo lejos que he llegado, no en distancia, sino en dignidad. El respeto se construye con límites. A veces el acto más valiente es irse, no pelear más fuerte. No puedes enseñar a la gente a valorarte perdiéndote para demostrar tu valía. Cuando dejas de rescatar a quienes te agotan, por fin te rescatas a ti misma. La libertad no siempre llega con aplausos. A veces llega en momentos callados cuando te das cuenta de que ya no le debes a nadie una explicación por elegir la paz. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez te han comparado injustamente, culpado o hecho sentir pequeño en tu propia historia, comparte tus pensamientos abajo. Tu experiencia puede ayudar a alguien más a encontrar el valor para poner sus propios límites y recuperar su autoestima. Historias como la nuestra recuerdan a la gente que sanar no es debilidad. Es prueba de fuerza.